Hola, hola, buenas noches. Una disculpa por la tardanza. ¿Me escuchan? Si alguien me puede confirmar el audio. Sí, Bueno, sí sí se se lo escucha. escuchamos. Sí, sí se escucha. Genial. ¿Cómo están? Espero que no, tenemos 15 días sin vernos. Este, estábamos hablando de los sistemas de gobierno. ¿Alguien recuerda el tema? Así entrando en frío y ahorita les comento todos los demás, el demás contexto. Vamos bien, pero no, fíjense que la programación de actividades es la que voy a empezar a revisar a detalle para que las tengan. Digo, más allá de dejarles tareas y cosas así, eh, va a haber un examen, va a haber actividades y estoy valorando lo de la exposición. Tal vez eso, yo sé que se los dije que ustedes tendrían que exponer, pero por el ritmo que traemos, porque fíjense que estaba revisando que en noviembre, pues como no vamos a tener tarea, digo, no vamos a tener clases el 18 con motivo de que se recorre el día inhábil, que es el día de la revolución, pues estoy reconsiderando esa cuestión. ¿Alguien recuerda qué es este tema de los sistemas de gobierno? Estamos viendo el sistema parlamentario de Inglaterra, si no estoy mal. O- no recuerdo si era el de Inglaterra el que estábamos. Mira la última No, vez. no, no solo, sí, o sea, se habló del Norteamericano. sistema parlamentario, muy bien ahí. Ese es un tipo genérico de sistema de gobierno democrático, decíamos, ¿no? ¿Y qué otros hay? En democracia no nos interesan los autoritarios, por eso ya sabemos cómo son. El El presidencial. presidencialista. Presidencialista y el semipresenciales. Así es, semipresidencial, Presidenciales. sí. Son los tres, ¿eh? No hay otros. A ver, yo les decía que el sistema político se divide en tres subsistemas. ¿Cuáles son? ¿Qué es un Sistema. sistema político? Por Dios, primero empecemos por ahí. Bueno, me voy rápido dando un sumario, pero necesito que me cachen rápido para decir, sí, ya lo sé, pero pues sí, así como asalto mental, pues está difícil venir a compartir. Habíamos hablado de que la política, en esencia, es como, ¿qué es el poder? En un primer momento, eso es la política, ¿qué es el poder? De eso se trata. ¿Cómo se genera? Pero ya en términos, cómo se genera? ¿Para qué? Las clásicas preguntas de investigación, ¿qué, cómo, por qué, para qué, etcétera, ¿no? Eh, ya les refresqué la memoria un poco, porque sé que ya traen en mente esa cuestión. O sea, el sistema político se habla de poder. Y entonces, cuando hablamos de sistema, es que existe una serie concatenada de elementos que lo que tratan de producir es un resultado, ¿no? En este caso, el resultado es o quiénes, pues, tienen derecho a tener ese poder. Decimos que el poder, sabiendo que es digamos, no digamos, el poder es una energía transformadora, una energía transformadora. En lo social, pues esa energía transformadora es que a alguien o a algún grupo de personas transformen qué en qué. Eso sí se los quiero preguntar, o reflexionenlo, por favor. ¿Qué es lo que van a transformar? Si en el mundo de la física algo que tiene poder es algo, o sea, a ver, algo que tiene, algo donde podemos constatar el poder en el mundo de la física, es donde se ejerce una fuerza que modifica a otra. Entonces, aquí en esto, ¿de qué estamos hablando en lo social?
Pues justo eso, ¿no? A la sociedad en un cierto momento histórico. Sí, Es lo que bien, pero transforma. ¿cómo? ¿Cómo? Pues si las, obviamente, pues si estoy diciendo, les estoy preguntando que en lo social, ¿en qué? Pues está bien, pues, pero de un ejemplo al menos, ¿no? O a qué nos referimos con ello. Si en la física, en el mundo de la física, ejercer poder implica transformación, en el mundo de lo social, ¿a qué nos referimos? A la, Poder. ¿Quién tiene poder hace qué? Sí, Areli. a la libertad de tomar decisiones y modificar su entorno para favorecer a determinado grupo que se elija o Sí, bueno, sí, ya lo hemos discutido. Hagan anotaciones al menos de los grandes conceptos, pues. Efectivamente, pero es transformar el deseo de uno, a veces de uno. Y uno dice, oh, eso era premoderno. No, pues les anticipo que en este mundo lleno de regímenes políticos populistas, pues a veces uno lo que dice el dedito, transforma, transforma. ¿Y qué es lo que transforma? Ideas, anhelos, deseos de ese alguien que ostenta el poder en el anhelo, la idea, en acciones concretas, pues eso es poder. El poder es decir, voy a transformar la constitución para que ahora la república sea de esta forma. Bueno, eso es poder. Poder significa transformación en esencia. Si entonces estamos estudiando los sistemas políticos, les decía que el sistema político tiene tres subsistemas. ¿Cuáles son? Hablando del sistema político democrático, ¿verdad, profe? Sí, bien, bien. Sí, claro, ya no nos interesan los otros. O sea, a los otros nos interesa. Es muy interesante revisar en qué se puede deformar una democracia, ¿no? Que es, pues, evidentemente, bueno, en varios momentos en autoritarismos, en dictaduras, en regímenes totalitarios, pero sí, efectivamente, o sea, sí está bien pensar en los no democráticos, pero este curso va de lo democrático sobre todo, ¿no? ¿Para qué? Pues para identificar cuáles son los rasgos y defenderlo, ¿no? Digo, se tendrá que defender quien estudia un posgrado, pues con dos dedos de frente, pues defiende las libertades, esperemos. Si no las defienden, por favor, renuncien en este momento. Si no las defienden, renuncien o contravénganme a mí, hasta combátanme esta idea hasta donde puedan. Pero yo no les daría clase a alguien que diga, no, ni madres, yo aquí vengo apoyando esta ideología, pero no vamos a admitir libertades, eso no. O sea, es decir, si ese fuera el caso, pues de una buena vez valdría la pena, ¿no? Que las establezcamos. O sea, ya sé que parece dogmático lo que estoy diciendo, pero se defiende en la cátedra, no dogmas, pero sí posiciones a favor de la libertad y pues no de la sumisión. O sea, pues yo vivo en un México que tiene un régimen democrático. Está en mi constitución, en el artículo tercero, que la educación tiene que ser así. Si alguien por alguna razón dice, no, bueno, pues, enséñanos también, más que no nos enseñes, es, no, mi criterio es que no tiene que ser de esa forma, pues yo renuncio a darle clase a esa persona, ¿no? Por ejemplo. Parece dogmático, ¿verdad? Pero ¿qué dice el artículo tercero de la Constitución? Hasta que no la cambien, luego no cantamos victoria, ¿verdad? Pero mientras no la cambien, dice que la educación tiene que ser, entre muchas cosas, dice, democrática, bajo esos principios. Entonces, bueno, por eso nos interesa la democracia, pues. Y luego decíamos que hay tres subsistemas. ¿Cuáles son? ¿Cómo ese poder? Ya hablamos entonces, un sistema concatenado que aquí está el poder, más complejo la discusión, ¿no? Ya habíamos hablado hasta de los clásicos y todo. Pero entonces, ¿cómo es que podemos fragmentar el poder? en Político, económico y social. Mm, Poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Por ejemplo, quien lo mencionó, es que no veo todos. eh, Eso hablamos de una república, eso está bien pensado en términos democráticos, pero también hay regímenes donde no existe, o el poder legislativo y ejecutivo están mezclados en uno, y ese es el parlamentario, pero estaríamos pensando en que el poder tiene que tener un subsistema llamado gobierno. O sea, pensando en gobierno, ya lo habíamos dicho, gobierno es direccionamiento de la colectividad, básicamente. ¿Cómo le hago para dirigir el gobierno? De eso se trata, es una institución que una vez teniendo el poder, pues vas a necesitar cómo esos anhelos. Se supone que el que accede al poder es para mejorar incluso la gente totalitaria, ¿eh? En el fondo, si escucháramos entrevistas porque luego resulta que le tienen mucho amor al pueblo, ¿no? Escucháramos, por ejemplo, entrevistas del dictador, pues no es dictador, sí, bueno, dictador que gobierna en Corea del Norte, pues él te va a decir que le tienen tanto amor al pueblo que lo quiere llevar hacia mejores niveles de vida. Y el de Venezuela igual, y el de Cuba igual, de varios países africanos también, incluso las teocracias de Medio Oriente igual, ¿no? O sea, todo el mundo se configura en gobierno para llevar a la colectividad, es decir, a sus ciudadanos y a su población hacia mejores niveles de bienestar, llámenle bienestar, llámenle prosperidad, llámenle bien común, llámenle justicia social, el adjetivo grandilocuente que quieran ponerle. Que bueno, pues en esencia son los fines del Estado, ¿no? Pero entonces tenemos un subsistema llamado de gobierno y luego hay otro que se llama sistema de electoral, que es el que nos trajo hoy aquí, que vamos a explorar, pero no sin antes, porque quedó pendiente aunque sea un resumen breve de los sistemas de gobierno democráticos, ¿no? Presidencialismo, parlamentarismo, que alguien bien reconoció ahí, que nació en Inglaterra, ese sistema, y el semipresidencial, que es un invento de los franceses, que ya veíamos ahí en muchos países del mundo, ¿eh? Uno pensaba, hombre, el semipresidencialismo, pues quién sabe, no es una invención media rara, pero no es tan rara, bueno, para muchas naciones. Entonces, estoy sumamente congestionado. A lo mejor en algún momento me tendré que levantar para limpiarme la nariz, pero no les moleste, les haré la advertencia. Ese es el sistema de gobierno, o sea, el gobierno puede verse en sistemas presidenciales, eh, en sistemas parlamentarios, en sistemas semipresidenciales. Eh, quien aludía al sistema poder legislativo, poder ejecutivo y poder legislativo, estaba hablando de una república, que eso es también sumamente interesante, pero eso forma parte no de los sistemas de gobierno propiamente, sino de la teoría política o de la ciencia política, ¿no? Pues estamos hablando precisamente ahí de Montesquieu, en el espíritu de las leyes, recordarán los que son politólogos o son abogados o interesados en los temas que decía, bueno, es que si tú le das el poder, lo colocas en un solo lado, en un solo individuo, pues tenderá a generar abusos, arbitrariedades, tenderá a corromperse y por lo tanto es ideal como un diseño, dado que la democracia reside en el pueblo, recuérdense el concepto de soberanía. Por lo tanto, es inteligente que lo fragmentes el poder, no se lo des a uno solo, fragméntalo para que tengan tareas diferentes y entre ellos se supervisen, se revisen. Más que supervisar, se genera una especie de sistema de patrullaje mutuo
que un poder revisa al otro y de esa manera pues se evitan los excesos, ¿no? Eh, bien, eso le llamamos república, pero estamos hablando ahora del sistema de gobierno. Los sistemas de gobierno ya hablamos de estos tres, en democracia, de estos tres formas. Vamos a regresar a ello, pero luego, esa es una, eran tres, ¿no? Les decía, sistema político está aquí y hay tres. Uno se llama sistema de gobierno. El dos, el de acá, se llama sistema Electoral, electoral. electoral Exacto. Y el tercero se llama sistema de de partidos. partidos. Ese es el sistema político. Es decir, ¿cómo le hacen las sociedades para, en democracia, como bien dijo Javier, ¿verdad? Javier Castillo hace rato, cómo le hacen las sociedades en democracia para distribuir el poder? Pues dicen, bueno, pues tenemos que tener un sistema de gobierno, hay un menú, hay tres sopas, literal, presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo. Entonces, cada quien que vaya a cenar lo que quiera de ese menú. Y luego habrá una segunda cuestión, bueno, ¿y cómo elegimos esa gente? Pues, esa es la segunda cuestión. La tercera tiene que ver, entonces, con la manera de cuál es el puente entre la sociedad, eso que dijimos que era la soberanía en democracia, o sea, la ciudadanos, población, ¿cómo vamos a hacer el puente para que esta gente se convierta en representantes? Y esas instituciones se llaman partidos políticos, partidos que buscan el poder, ¿verdad? Insisto, no me van a considerar jamás como un verdadero, este, pragmático que solamente, pues, se los digo, pues, si hay algo que me encanta es la ciencia política, pues, soy politólogo, no es que la entienda específicamente como un asunto pragmático, pero yo como profesor de una clase de esta naturaleza se los tengo que decir en blanco y negro. Evidentemente, sí sé que de lo que se trata es que esa representación, pues lo que busque es estas cosas llamadas el bien común, o la justicia social, o el bienestar, o la prosperidad del pueblo, digan otro adjetivo, el que quieran, que sea algo bonito, vivir mejor. Ya ven que tiene nombres de programas sociales, ¿no? Prospera, eh, ¿cómo se llama ahora? Bienestar, Oportunidades, bienestar. etcétera. Esa grandilocuencia son los fines del Estado, ¿no? ¿Para qué queremos que nos gobiernen si no es para que el que tome las decisiones las tome en función de que los que vivimos eh, en esa colectividad, pues vivamos un poquito mejor? ¿Qué es vivir mejor? Así en concreto. Piensen rápido en salir cuando sales y dejas la puerta de tu casa, ya cuando ves, no, cuando pones un pie en la banqueta donde ya no es tu propiedad, donde rentas o vives o posees, ya ese espacio público ya es la polis, ¿no? Ese espacio público de lo que se trata es de que entre todos, como ya es un espacio común, pues se trata de que vivas mejor. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues desde que salgo a la calle que no me robe algún bastardo, ¿verdad? Bueno, los bastardos, ¿qué culpa tienen? Algún malnacido o algún vivales, es el objetivo, ¿no? Algún vivales, alguna persona sin escrúpulos o alguna persona que no me robe mis posesiones es una principal preocupación. Yo quiero ir del lado A al B y llegar íntegro, íntegra, que nadie, esa es una principal preocupación grande y para eso tenemos gobierno, para que eso ocurra. Porque si yo, miren, me compré este celular, digo, hace años, pero valdrá, es un Motorola G20 y tantos que vale como 2,000 pesos. Pues 2,000 que vale contra el que vale ahora el nuevo, el iPhone 16 que vale 30,000, pues 2,000 que valga o ya usado de valer la mitad, pues es mi posesión. Yo no quiero que nadie me la quite.
¿Por qué me la tendrían que quitar en un primer momento? ¿Por qué? Entonces necesito que haya alguien, que para eso vivo en sociedad, que si algún malintencionado quiere hacer eso, pues lo prevenga, que no me lo hagan, policías preventivas. Y si la mala fortuna, cuando ocurren esas cosas, pues lo capturen y lo procesen y se le castigue. Es una cuestión muy básica, seguridad, pero hay otras más complejas, como ustedes pueden darse cuenta. El transporte público, el tipo de arbolado que hay ahí donde viven o vivimos, eh, desde cosas así, desde las alcantarillas, desde los servicios de salud, ahora lo estoy complejizando, ¿no? Los servicios de educación, el ocio, la recreación, la convivencia, el internet, todos esos temas, para eso se crea el Estado, ¿no? Eh, Creo que lo dije en una de estas clases. Uno diría, bueno, pues hay otras formas de llegar ahí sin democracia. La democracia ha tenido tantos problemas que la gente hoy en México, más o menos, según Latino Barómetro, que es una ONG que se encarga de hacer estudios de opinión de científicos sociales, y revisa cosas importantes, entre otras el apoyo de los latinoamericanos hacia la democracia, pues más o menos anda como en el 50% de la gente que ven en la calle o alguno de aquí estaría dispuesto a decir, me valen madre las libertades, yo lo que quiero es que me dé el gobierno resultados de la manera que sea. No me importa que sea democrático, no me importa que sea en apoyo a mis libertades, puede ser también, estoy dispuesto a ceder esas libertades mientras haya resultados. Suena muy racional, ciertamente, ¿no? O sea, yo para qué quiero gobiernos que me estén hablando de eso y en la vida real, pues yo nada más observo que me empobrezco más, que se enriquecen más los que gobiernan y entonces, pues qué caso tiene, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, esto da pie a los temas últimos del semestre. ¿Se acuerdan que hablamos de gobernanza como tema inicial? Que vamos a volver a ella. El tema este de la gobernabilidad, ¿no? O sea, de que ya tienes población, ya tienes el poder, hay población, pues tú ya tienes el poder, el que ganó. ¿Cómo le hago, pues, para que esa gente me siga apoyando y yo pueda gobernar? La probabilidad de dirigir a la colectividad, eso le llamamos gobernabilidad. La probabilidad de que una sociedad sea dirigida hacia los fines que el Estado plantea, eso es gobernabilidad. Hay elementos para saber cuando no hay gobernabilidad. Dígame uno que a todos nos interpela a lo largo y ancho del país, a menos que vivan en Yucatán, Mérida, creo. En Mérida es una de las ciudades que tiene algo que deben de Sí, saber. menos como números de violencia, ¿no? Sí, Entonces, es la violencia. seguridad. Ay, bien, bien. Bien, muy bien, Areli. Ahí voy. ¿Cómo? Areli, ¿no? Sí, sí. Ah, ok, que dije, no, creí que me habías corregido cómo pronuncié tu nombre, pero no. Bueno, lo que digo es esto. El crimen organizado, por ejemplo, que impera a lo largo y ancho del país, pues claro que es un elemento desestabilizador de eso que les dije, la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque le disputa al poder público espacios, ¿no? ¿Cuántos candidatos? Bueno, a ver, vamos a empezar por presidentes o autoridades electas, autoridades en funciones, candidatos, precandidatos fueron pues, asesinados, muertos de múltiples formas porque interpretaban
porque representaban intereses diferentes a los que él o los criminales o los grupos criminales que imperan en un cierto territorio, pues no estaban de acuerdo. Entonces, bien. Luego los que son de Guadalajara, a ver, pueden levantar la mano en la cámara. Quiero saber cuántos, o bueno, el área metropolitana. Uno diría, gracias. Uno diría, bueno, pues eso ocurre allá en Michoacán, no, en Sinaloa, pues que ahorita como detuvieron al Mayo, pues allá sí ocurre. O acá en Tierra Caliente, en Michoacán, o dirías, bueno, sí en ciertas regiones de Jalisco, como allá en los Altos Norte, o sea, La Chona, Teocaltiche, Lagos de Moreno, allá sí. Bueno, yo, como les dije, cuando me presenté, yo me dedicaba a cosas de seguridad y les confirmo que, por ejemplo, lo digo abiertamente, por ejemplo, la zona del Cerro del Cuatro, los que no viven aquí, es una zona pauperizada de la ciudad, en colonias, ahí donde ven las torres, quien lo hayan visitado la ciudad, donde están las torres de Televisa y de otras televisoras. En esa zona hay varias colonias donde opera el crimen organizado a sus anchas, al punto, esto que les voy a decir es cierto, que a la policía municipal, allá están los límites entre Tlaquepaque y Guadalajara, les piden, dicho así, que no patrullen después de, creo que era, y está bien, bueno, cuando yo trabajaba, y ahora no lo puedo decir, pero no creo que haya cambiado mucho. Después de las 9:30 de la noche hasta 30 minutos, era como decir. ¿Por qué decían los criminales de ahí? Decían, ya a partir de ahí yo no puedo garantizarte la seguridad de a quien mandes tú ahí a patrullar. Y ocurre. O sea, sí pueden ir a levantar más allá cuando ya todo pasó, pero no a andar haciendo rondines. Entonces uno diría, bueno, eso ocurre allá, pero no, eso ocurre aquí, en la capital de Jalisco, ¿no? Tengan eso en mente porque luego solemos evitar hablar de cosas así en nuestro sistema, como dicen los psicólogos, es como el gran elefante que está en la sala y que luego ya en términos formales nadie quiere hablar, por obvias razones también. Eso sí lo entiendo, lo entendemos todos. Pero sirva, bueno, esta o sea, me refiero a amplia introducción para volver. Por favor, no pierdan enfoque. Ustedes están estudiando administración pública por una razón en particular. Sé que esto es teórico y puede resultar un poquito cansado en ese sentido, pero es estar pensando en reflexiones en función de dónde se desempeña el gobierno, ¿no? O sea, me refiero a que si estamos hablando del sistema de gobierno, se supone que acudimos aquí para conocer cuál es el funcionamiento macro, global, cuál es el esquema donde los gobiernos funcionan. Y ahí estamos. Entonces, permítanme compartirles la presentación, una de las presentaciones resumida rápido porque nos quedamos ahí. Siento que como no nos vimos en 15 días, este, necesito que recuperemos esa idea y vamos a volver al sistema electoral así rápido. Antes, permítanme nombrar lista para ver quiénes de mis alumnas están aquí, y alumnos, perdón, están aquí. A ver, permítanme un segundito. Hoy es 23, por lo tanto, Areli, pues ya la vi ahí, siempre muy participativa, muy puntual, muy bien, Areli, te felicito. Jorge Cárdenas, está por ahí, sí, muy bien. Gracias. Por favor, con el audio listo, abierto. Javier Castillo, Presente. y con el audio, con la voz, pero gracias, ya, sí, a ti sí te alcancé a ver. Daniela. Presente.
Presente Daniela. Dulce. No están. Dulce no está. No. No, Ok, no pasa nada. Oigan, ¿qué pasó con...? Bueno, sí pasa, porque a ver, una, dos, tres. Bueno, si son compas de Dulce, que deberían de serlo, porque pues están en la misma maestría, platiquen con ella, díganle que me preocupa, que si puede ella justificar las faltas, pues que lo haga. Sé que está en una situación compleja, ¿verdad? No sé si me tienen datos, qué ha ocurrido. Profe, yo hablé con Dulce y me comentó que estaba considerando a lo mejor dejar la maestría Sí, yo porque se le también presentan hablé algunas con ella. dificultades. Claro. Sí, Eso ha pasa. tenido una serie de situaciones, primero de conexión porque le tuvo problemas con su internet y la compañía no le resolvió en tiempo Caray. y pues ahí se le complicaron las cosas y también me dijo que traía una serie de situaciones personales que también estaba valorando, entonces a lo mejor no ha podido arreglar. Ojalá y hombre, por ejemplo, bueno, pues sí, es que lamentablemente, pues es clase en línea, pues sí necesita uno tener ahí un proveedor de internet, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo no soy se los digo de corazón, pues no soy un papanatas burócrata de la educación, pero más bien el comentario es, hay que ver cómo se le puede apoyar en el sentido de, pero pues yo tampoco me voy a poder inventar ¿cómo se llama? Calificación así de la manga, ¿no? Eh, va a implicar que a lo mejor le digan, La base de Facebook, no días los vecinos. sí. Ahora, la idea es que pues, a lo mejor este cuatrimestre ya va a incluir, ajá, perdón, ok. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer con Dulce. Claudia Macías, Presente, maestro. muy bien. Rubén Martínez, Presente, profesor. muy bien, Rubén. Ilse, Ilse David Martínez, Hola, profe, aquí estoy. genial. Moy, Hola, profesor, buenas noches. muy buenas noches. Alma, Alma, Alma no está conectada. híjole, también hable con Alma, ¿no? Porque ya tiene varias cuestiones, díganle, pues trata de justificar. Y si no, bueno, pues no es que pierdan toda la maestría, pero nomás la ponen en pausa este cuatrimestre, ¿no? Tampoco es que sea el acabose. Mauricio, Presente. ok. Mundo, presente, buenas noches. buenas noches. Karin, perdón. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jacial, Presente, maestro. Buenas noches. buenas noches. Carlos Presente, profesor, buenas noches. y Adriana Zabalgoitia. Presente. Qué buen apellido, ¿verdad? Qué padre apellido. Digo, Muy, apellidos muy padres. folclórico. Ese se oye padre, Zabalgoitia, qué barbaridad. Qué Me buena. ha ocasionado mucho problema el cómo se escribe, cómo se dice, pero pues sí, muy particular. Sí, pero es que yo una de las cosas que digo, o sea, en términos gramaticales, con la llegada de los españoles hubiéramos preservado el mentado ceseo que ellos tienen, ¿verdad? Que saben distinguir para pronunciar un nombre, si va con Z, pues se pronuncia diferente o con C, ¿no? Entonces, y ahí ya no tienes duda. Si tú dirías, soy Adriana Zabalgoitia, pues yo diría, ah, muy bien, pues es Zabalgoitia. Y rápido, ya no, ¿cuál problema? ¿Cuál problema gramatical? Pero pues no sé por qué no adoptamos esa. Sería buena idea retomarlo. Hagamos un movimiento para retomar que hablemos la Muy Z con arraigada F, teníamos muy arraigada nuestra raíz lingüística y no fue posible compartirla. Ah, muy bien, sí, claro, 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 claro. Así es. Esa es la verdad. Bueno, miren, permítanme compartir aquí un resumen que
hice después de, a ver, va a ser rápido, ¿eh? Para pasar al sistema, o sea, vamos a dejar encaminado la tarea que les voy a dejar, que tiene que ver con una lectura y un video sobre, no esto ya no lo matamos, pues, pero digamos, tema visto, llámenle así. eh, pero luego, este, el sistema electoral y de partidos, pues ahí sí les voy a encargar ver un asunto. Bien, pues son esos tres, o sea, ya en alguna charla que ustedes tengan podrán hablar con mucha propiedad. Oye, el sistema político, quien les hable de eso, que suena como una entelequia, ¿no? Así de algo como complejo. Bueno, sí lo es, pero o sea, ustedes pueden decir, bueno, cuando hablemos del sistema político, en realidad hablamos de tres subsistemas. Todos van a decir, ¡ay, órale! Está bien, o sea, sí le entiendes. Y ya saben cuál es, ¿no? De gobierno, de partidos, y el sistema electoral. Y en el sistema de gobierno, en democracia, existen tres: presidencial, parlamentario y semipresidencial. No hay más, ¿eh? Si alguien se pregunta, oye, ¿hay más? No, no hay más en sistemas democráticos. O sea, en los diseños constitucionales. Este es el resumen, son como 4 láminas, perdón, son como unas, ¿qué? 8 láminas que vamos a ver. Eh, de la cuestión que les hablaba ahí, pues este es el que más a todos nos es común por obvias razones. Vivimos en un régimen presidencial, llámenle régimen, ¿no? O forma de gobierno, que es lo mismo. Sistema, régimen, forma de gobierno es exactamente lo mismo. Que ya sé que en ciencia política luego es complejo los términos porque muchos son sinónimos. ¿Qué características tiene? Cinco de manera resumida. Uno, que decíamos puede ser elección popular directa o semidirecta. ¿Alguien recuerda a qué me refería con elección popular semidirecta para elegir al presidente y a los representantes? Sí, como Sí, la forma en la que hace las elecciones Estados Unidos, en la sí. que lo eliges indirectamente a través de tu representante. Tú solo votas por el estado, ¿no? Así es, votas por delegados en tu estado que luego van a votar por ti según los delegados que hayan ganado. Le llaman votos electorales, hay un colegio electoral. Es un sistema muy complejo, ese sí, pero pensémoslo de esta manera. Es como si que aquí hubiera eso. Es que en Jalisco, en Jalisco, cualquier estado que elijan, contendieran solo 2 partidos. En realidad, también en Estados Unidos contienden luego más partidos, pero los demás no son marginales. Nunca se ha podido constituir un partido. Hay otras candidaturas independientes, pero ninguna de ellas ha podido trascender. Ahí hay bipartidismo, o sea, un régimen que se divide nada más en dos. Si aquí en Jalisco ocurriera lo mismo, sería que tú no votarías realmente por el presidente aquí en Jalisco. Tú votarías por alguien en tu distrito que representa la opción que tú quieres, por tu distrito, una suerte de diputado, y dependiendo la división de demarcaciones que hubiera, llámele distritos, el que ganó más, ese, ese que ganó más, ya todos los demás votos se eliminan. Si digamos que aquí ganaron por un voto, un solo voto, el partido rojo contra el partido gris, por un voto, olvídense de los votos del partido gris. Tus representantes, luego ellos votarán, ahora sí, en una elección nacional por por el presidente, ¿no? Entonces, es una cosa que unos dicen, oye, ¿qué tipo de democracia tan mala y rara? Bueno, pues a los que vieron la serie Alf, era un extraterrestre, una serie por ahí de 1980, de los ochentas, decía él que hay más de una forma de comer de pelar un gato, decimos, ¿verdad?
los que vieron la serie me entendieron, es una referencia de lo más vieja que pude encontrar, porque le gustaban los gatos para comérselos. Entonces, en realidad hay más formas de pelar un gato, no solo hay una fórmula. La elección directa, pues es clara, es la que tenemos aquí. Luego, el titular, el ejecutivo no es designado ni desbancado por el voto del Parlamento. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Que el Parlamento también es, es sino parlare, es la institución llamado Congreso en algunos lados. O sea, por aquí tenemos una Cámara a nivel federal, a nivel local, se llaman congresos de los estados, pero por eso no los quería confundir. ¿Se acuerdan que les dije, no se confundan? Cuando escuchen parlamento también es sinónimo de congreso. O sea, el congreso en sentido alguno puede decir, oye, no nos gusta cómo estás gobernando, te vamos a destituir. Eso no ocurre en el presidencialismo. Aquí en México, como lo saben, la única forma sería por un juicio político, pero por alguna cosa así súper extraña, como que el presidente lo hayan grabado matando personas, él directamente. Entonces, primero se le desafuera, perdón, se le establece un juicio político, luego se le quita el fuero constitucional y ya lo un tribunal, no el poder legislativo, eso es importante, no el poder legislativo lo instituye, sino que un tribunal, si lo encuentran en el proceso como responsable, allí sí, solo hasta ese momento el Congreso puede emitir, pero no lo puede correr. O sea, los diputados en estos sistemas, los senadores no pueden correrlo. Eh, los presidentes dirigen el poder ejecutivo, eso es muy claro. O sea, la parte gubernamental de la administración pública, casi toda, no toda. A ver, pregunta para conocedores, ¿cuál no dentro de la administración pública no dirigiría el presidente? Ahora que van a ser maestros en administración pública. O dirige todo lo que tenga que ver con el gobierno. Pues no debería de elegir lo electoral y una vez que ya es presidente ya no debería de ser de un partido. Sí, pero también fíjense, sí, que por ejemplo el INE, que es un OCA, un órgano constitucional autónomo, pues desde luego que allí no tiene injerencia. El banco, otro OCA, es el Banco de México, tampoco puede directamente, sí puede influir, desde luego, pero no puede elegir a los funcionarios por designación, no puede elegir, desde luego, a los demás poderes públicos, ¿no? Ni a los demás órdenes de gobierno, digamos, al menos de manera directa. El presidente nombra y dirige el gabinete. Este es el principio de la administración pública de la que estoy hablando. Entonces, los gobiernos también por potestad, creo que es el artículo 89 que habla de las facultades del presidente, puede, como él quiera y mande, y eso sí, nadie debería de esquilmarle nada, eh, digamos, eh, modificar la administración pública como quiera. Si quiere dejar solamente 5 secretarías o coordinaciones o como le quiera llamar, pues es cosa de el que tiene el poder en el Ejecutivo, y está bien porque diríamos una manera como él quiere organizarse, él o ella, en este caso en México, ella. Dije él, ¿verdad? Y puse él, pero bueno, habría que actualizarlo. Y tiene autoridad legislativa en razón de que alguien que haya leído lo que les dejé, ¿por qué tiene autoridad legislativa? Ahí venía la lectura de no venía así como las principales cosas, pero en el texto que les dejé sí se menciona. ¿Por qué el sistema presidencial, el presidente tiene autoridad legislativa? Alguien que lo recuerde. Bueno, es como una pregunta muy compleja. No les voy a preguntar algo así en el examen, eso, sino, pero el presidente pregunta si
el legislativo le manda una ley y al presidente no le gusta, ¿tiene que acatarla sí o sí o puede optar por no acatarla? Se refiere al derecho de veto, ¿no? Exactamente, muy bien, Claudia, exacto. Eso, tiene derecho a vetar. Y en México, además, tiene otra facultad de autoridad legislativa, que es las llamadas iniciativas preferentes. Es decir, el legislativo puede estar discutiendo lo que quiera, ¿no? Sobre el medio ambiente, el transporte, el comercio, eh, lo que sea, y de repente el Ejecutivo, en el caso de los sistemas presidenciales, como es el nuestro, puede decir, ¿sabes qué? No, quiero que primero paren lo que estén discutiendo y ahí va mi iniciativa preferente. Y entonces, como ocurrió con la recientemente aprobada reforma al Poder Judicial, entonces manda al Ejecutivo una iniciativa y tiene por ley, bueno, más bien por derecho constitucional, que ser atendida y discutida de manera preferente. Bueno, hasta ahí esa parte. Esto muy rápido. ¿Cuántas formas de gobierno pueden ser en los modos presidenciales? Un gobierno de partido mayoritario, eso ya lo sabemos, acuérdense, el PRI, ahora aquí ocurre con Morena, como se configuró al menos a nivel nacional, o puede ser, o sea, es decir, el gobierno de partido mayoritario es donde el Ejecutivo tiene mayoría en el legislativo. De gobierno minoritario lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que acabo de mencionar, que el partido del presidente, pero a la inversa, el partido del ejecutivo, del titular del ejecutivo, tiene minoría en el poder legislativo, las dos cámaras en este caso, pensando que hubiera ganado Claudia Sheinbaum, pero la mayoría de los diputados y senadores la mayoría fueran de otro partido diferente al que ella la llevó ahí. De coalición, pues bueno, pues justamente también aquí, en estricto sentido, en México ocurre eso, un gobierno de coalición mayoritaria, o sea, eh, son los votos que tiene el partido que fue postulado, la presidenta por el cual fue postulado, pero más todas las coaliciones. Y lo mismo pudiera ocurrir si las demás coaliciones fueran. Y eso es rarísimo, pero puede llegar a ser, es rarísimo, pero ha ocurrido, ¿eh? En el cual, no en México no ha ocurrido, pero en otros regímenes en el cual el Ejecutivo casi que le pasa a los que les gusta la historia política, eh, casi le pasó eso a Ernesto Zedillo Ponce de León. Cuando él ganó, pues ganó por el PRI, pero con las reformas que impulsó, sobre todo para dar paso a la eh, alternancia, recordarán que con Zedillo fue la primera vez que el PRI en aquel entonces perdió la mayoría, nunca había ocurrido desde que fue fundado el PRI, incluso antes nunca había ocurrido que perdiera la mayoría ¿cómo se llama? El partido del presidente, y por lo mismo los miembros de su partido le voltearon la espalda, ¿no? En buena medida. Pero bueno, eso fue de manera, llamémosle informal, no de manera formal. Este, bien, según la clasificación de Jones, dice, ¿cómo puedes, si ya optaste, un país optó por tener un régimen presidencial, cómo puede ser efectivo? ¿Qué es sinónimo de efectivo? Les voy a dar un ejemplo en el fútbol. Javier Hernández ha sido muy criticado por mil cosas, pero a él se le considera un delantero efectivo. Es más, el delantero de la selección nacional más efectivo que hemos tenido. Entonces, ¿qué es sinónimo de efectividad? Que llega a los objetivos independientemente del proceso. ¿Que Bien, da bien. resultados? ¿De? ¿Que da resultados? Eso.
Cuando Positivo. piensen en la palabra ya les decía, ustedes que serán maestros de administración pública, deben de saber distinguir el concepto entre eficiencia y eficacia, sí o sí. Y efectividad tiene que ver y siempre tendrá que ver con dar resultados. ¿Resultados respecto a qué? Bueno, resultados que sean socialmente valiosos en función de los objetivos previamente establecidos, ¿no? Bueno, entonces, dice Jones, dice, pues lo que hay que hacer es la fórmula que vamos a poner para elegir al presidente. O sea, digamos que no lo hagamos complicado. O sea, en Estados Unidos se elige un presidente y un vicepresidente en la misma fórmula y ya. Eh, el problema sería que, por ejemplo, bueno, México es todavía más directo que en Estados Unidos. Es el que gana, es unipersonal, el que gana lo gana todo. Bueno, el tiempo de las elecciones para el presidente del legislativo, qué quiere decir con eso? Y de hecho, como pueden darse cuenta, es más, lo voy a explicar así en algo que va a ocurrir ¿qué día es hoy? Hoy es 23, que va a ocurrir en 8 días, 7 días, 8 días exactos, 7 días exactos. La presidenta Sheinbaum va a entrar en octubre. Anteriormente entraron en diciembre. ¿Por qué entra en octubre? Alguien que me pueda decir por qué se modificó que entra en octubre. Los diputados ya entraron, como pueden darse cuenta, entraron en septiembre. ¿Por qué va a entrar no en diciembre como era la tradición? ¿Qué será? ¿Por el periodo de transición? ¿Pero para qué? Se modificó la Constitución. Ajá. ¿Y qué ocurrió con ello? ¿Para qué? O sea, yo lo que le estoy preguntando es el para qué. ¿Para qué modificaron la Constitución que terminara? O sea, es la primera vez desde que tenemos los sexenios, que por cierto eso empezó con Lázaro Cárdenas, hasta esta vez, o sea, el periodo no es de 6 años, sino es de 5 años y 10 meses. Bueno, es una rarencia, ¿verdad? Pero tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Porque para que quien ejerza el cargo de presidenta o presidente, o sea, titular del Ejecutivo, tenga más oportunidad de formular, diseñar y defender el presupuesto va a ejercer, o sea, el presupuesto de ingresos y de egresos. ¿Por qué? Porque acuérdense que constitucionalmente también el presupuesto debe ser aprobado en diciembre. Teóricamente hay un tiempo, pero en realidad tiene todo diciembre para que los diputados le aprueben. Digo, ahorita pues va a estar facilito, ¿verdad? Ahorita es nada más lo que les manden, lo van a aprobar. Pero se modificó con esa finalidad para que quien llegue, porque antes, imagínate, llegabas en diciembre y ya tenían que votar el presupuesto. Entonces, ¿qué chance me das a mí de primero de enterarme cuáles son las cosas que debo de considerar para el siguiente año, de modificar qué partidas, etcétera, etcétera? Para eso fue. Entonces, el tiempo de las elecciones para el presidente del legislativo tiene que ver con cosas más amplias, pero entre otras, ese asunto, que más o menos hagan coincidir cuándo se van los que legislas y cuándo se van los que llegan. Por ejemplo, aquí en México ya tenemos la reelección del legislativo que según se ha escuchado lo van a eliminar. Duró muy poquito, duró tanto como 6 años, exactamente 6 años. Digo, todavía no se ha aprobado la reforma, pero quienes llegaron por la vía o sea, quienes ya son legisladores sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, ellos sí podrían optar todavía por la reelección, pero hasta ahí se pretende eliminar nuevamente. Las razones no las entiendo, pero las pretenden eliminar. Bueno, una tercera cuestión, el tamaño de los distritos para elegir al legislativo. Eso no sé si lo han pensado, pero eso es esencial. O sea, ¿cuántos diputados o cuántos senadores quieres tener? ¿Muchos o pocos? Si son menos, pues es más fácil llegar a acuerdos con menos que con muchos. Y la fórmula electoral para que se asignen
sean las curules, en el caso de la Cámara de Diputados, así se llaman, ¿eh? El espacio que ocupan los diputados federales se llaman curules y los escaños, en el caso de la Cámara de Senadores, los senadores ocupan escaños. Entonces, ¿cuál es la manera en que se van a asignar dichos espacios? Por ejemplo, pues te lo voy a explicar rápido para ya avanzar. O bien puede ser de mayoría relativa completa, o sea, que el que ganó en un distrito, aunque sea por un voto, ese quede y ya, o por mayoría o por representación pura, que pudiera ser al partido, que es lo que les decía en la clase anterior, ¿no? Que sería un poquito más justa desde mi perspectiva, como es el caso de Italia. Eh, allá si tú representas un partido que tuvo en la elección nacional el 3% de los votos, fíjense, el 3% de los votos, te va a tocar el 3% de la representación de la Cámara. ¿Hasta dónde de eso? Si tú tuviste el 15% será el que se asigne. Aquí en México, pues no funciona así. Ese es un gran debate, que fue lo que, entre otras cosas, propició que el partido del mayoritario haya tenido una sobre representación en las cámaras, ¿no? Porque nuestro sistema electoral no funciona así. Nuestro sistema electoral funciona es un mixto, sí, es mixta la fórmula, es de mayoría relativa, más representación proporcional, más, es algo que no lo vayan a olvidar nunca, mayoría relativa, representación proporcional, más una sobre representación al partido que haya obtenido más votos, que bueno, pues son, llámenle mayorías ficticias, ¿no? Bueno, ¿qué poderes entonces definen las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo? A nivel constitucional, pues serán todos los inherentes al cargo del presidente, se van a considerar su preferencia a la hora de aprobar leyes. ¿A qué nos referimos? Ya lo expliqué, iniciativa preferente y también el derecho a vetar. Adicional a ello, también se considera que, bueno, pues el Poder Legislativo tendrá que considerar las propuestas de las áreas del Ejecutivo respecto a la materia que se pretende regular. Dicho de otra manera, está obligado el Legislativo a tomar en consideración, si quiere modificar, por ejemplo, una ley del equilibrio medioambiental constitucionalmente tendría que también someter al Ejecutivo en su área del gabinete, que en ese caso sería la Secretaría del Medio Ambiente, Semarnat, pues no sé cómo se llama realmente, a ver, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, creo que así se llama, ¿no? Ya siempre les cambian nomenclatura. Y también tiene un enfoque partidario, o sea, es decir, el tamaño del partido, del presidente, el grado de disciplina del partido va a ser fundamental. A ver, ¿qué grado de disciplina existe respecto actualmente en México? ¿Qué grado de disciplina partidaria creen que hay respecto al presidente en su partido? Yo llamaría de esta forma, absoluta. Otra vez lo vuelvo a decir, absoluta disciplina partidaria. Tenemos una senadora aquí de Jalisco, ¿no? Que estaba en el PRI, Rocío Corona Nakamura, se pasó a Morena en este proceso electoral y ella está grabada en debates parlamentarios respecto a la crítica que hacía, entre otras, al tema pues, de los excesos, es decir, estaba en contra de que una reforma al Poder Judicial se pudiera dar de esa manera. Por cierto, su hermano es magistrado aquí en Jalisco, del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, por el PRI, desde luego, ¿no? Es decir, el PRI, vía el PRI, llámenle de esa manera. Entonces, no obstante eso, allá no se le permitió y pues, votó en consecuencia. Ningún diputado ni ningún senador votó en contra
de la propuesta del presidente. Entonces, ¿cómo se le llama a ese grado de disciplina? Pues absoluta. Entonces, son formas en que el Ejecutivo pues, puede tener, desde luego, mayor grado de efectividad. Luego, los llamados gobiernos divididos. ¿Qué es un gobierno dividido? Lo hubiera preguntado porque quiero avanzarle, porque siento que el tiempo nos está comiendo. Gobierno dividido es aquel en el cual el partido del presidente, del ejecutivo, o sea, pues, el presidente, presidenta, no tiene la mayoría en el poder legislativo. A eso lo conocemos como gobierno dividido. Es decir, si habíamos dicho que gobernar es sinónimo de qué, ¿qué decíamos que era gobernar? Alguien que me lo diga para saber si estamos. Bueno, alguien más que Areli, aprecio tanto tus comentarios siempre atinados, pero quisiera que alguna compañera tuya o un compañero, alguien quisiera expresarlo. ¿A qué nos referimos entonces? ¿Por qué estoy hablando de gobierno y hablo del presidente y hablo del legislativo, por ejemplo? ¿Por qué hablo así en genérico? Atiendan el concepto, por favor. Pues ustedes deben de saber a este nivel qué es gobierno. ¿Qué es gobierno? Es que ya sé que no se los dejé como definición. Creo que va a ser una tarea. Me voy a dar a la tarea de encargarles definiciones claves sobre ciencia política, que es lo que estamos viendo, este terreno, por si lo expliqué, pero por si o sea, no lo recuerdan, lo que estamos viendo es una clase de ciencia política. Absolutamente, esto es campo de la ciencia política. Entonces, si yo les digo, ¿qué es el gobierno? ¿Qué es? Bueno, usted Tengan había siempre preguntado, ¿Mande? Mauricio. gobernar es sí, perdón, el gobernar es la acción de mandar, ¿no? Ujú. Y contar con una autoridad para ello. Ahora sí que este gobierno, no sé si quiera participar mi otra compañera. Sí, pero bien. Perdón, gracias. En cuanto a gobierno, es un conjunto de órganos que les es confiado para el ejercicio del poder político. Sí, mandar. Sinónimo de dirigir, mandar. Quién tiene el power? Pues el gobierno es quien dice para allá, para acá. Piensen siempre a nivel micro, decir, cuando te han dicho, oye, gobiérnate, ¿no? De una manera elegante decir, contrólate o dirígete, pues, ¿no? Quien no se gobierna, o ya poéticamente, quien no se gobierna a sí mismo, no sé, completen la frase, ¿no? Completen la frase poética. Quien no es capaz de gobernarse a sí mismo, la. ¿Qué quiere decir eso? Que no es capaz de decir, Controlarse. mundo, ¿vale? De controlarse. De controlarse, de dirigirse, de buscar su bien, su bienestar, etcétera. Es que las palabras cuando las vean a nivel macro, les digo, mañana doy clase presencial. ¿Cómo me hubiera gustado tener clase presencial con ustedes? Pero bueno, estas son las circunstancias, ¿verdad? Pero eh, justamente mañana que doy clase presencial a las 7 de la mañana, yo les digo a mis alumnos, porque son jóvenes, pues han de tener, por ahí rondarán los 20 años, ¿no? Esta idea de poder dirigirse, de poder tomar el control de las decisiones que van tomando, o sea, son muchachos que están formándose, es esencial para entender qué es el gobierno, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es un gobierno? Pues es el que manda, como bien dijo Mauricio, así de manera clara. Y luego elegantemente Daniela dijo, bueno, pues sí es todo el sistema que es para ejercer el poder político. Sí, exacto. Y el poder político, o sea, ya de manera más en ciencia política, pues sí, sobre las instituciones que se establecen para gobernarlo, o sea, las reglas del juego. Bueno, ¿por qué digo gobiernos divididos? O sea, quiere decir que son aquellos regímenes donde el partido del Ejecutivo es
no tiene mayoría acá, miren, es así como más grande. Este es el poder legislativo, es más grandote y el legislativo es más, el ejecutivo es más pequeño. Es un gobierno dividido. Entonces, cuando existe una excesiva fragmentación parlamentaria, como el caso, deben de saber que les decía del caso de Italia, que es, acuérdense, o sea, Italia pues fue cuna del Imperio Romano y la política ya de veras es complicada porque está atomizado el Parlamento, o sea, el Congreso en Italia tiene más o menos, según recuerdo, no lo vi últimamente, pero tiene como tanto así como 18 partidos representados. Entonces, pónganle por allá de andar ahorita. Entonces, aquí pues hay como que unos 8 partidos, 7, 8, multiplíquenlo por 2 o 3, se complejiza, ¿no? Entonces, cuando hay un gobierno dividido y existe mucha fragmentación parlamentaria, es un problema para gobernar. Hay otro problema cuando el gobierno es minoritario, pues imagínense que quieren, tú eres el ejecutivo y simplemente en cosas tan prácticas como el presupuesto, tú quieres establecer algunas mover el gasto público hacia ciertos sectores de tus áreas de gobierno y pues no te dejan. Dicen, no, no, no. Oye, quiero poner este dinero en la educación. Claro que no, déjalo como está. Entonces, pues, desde cosas así tan complejas hasta detalles de no darle el permiso al presidente, por ejemplo, para dejar el país, etcétera, etcétera, ¿no? Para visitar, porque eso también es facultad del legislativo. No, no es clase de derecho parlamentario, pero deben de saber que, por ejemplo, el presidente para salir del país debe de pedirle, cuando, como es jefe de Estado, debe de pedirle permiso a la soberanía que radica en el legislativo y de autorizar. Problema de gobierno dividido, finalmente tiene que ver cuando no puede realizar coaliciones. Para resolver ese problema, la ciencia política dice, bueno, pues hay que moverle a las reglas electorales y a las reglas postelectorales. ¿Cómo sería eso? Pues en que haya una representación equitativa, ya saben, la representación proporcional, se puede modificarle las reglas de mayoría absoluta o de mayoría relativa calificada. Y esta propuesta es maravillosa, la segunda vuelta, pero luego se vuelve un lío, ¿no? ¿Alguien recuerda alguna elección de segunda vuelta en algún régimen presidencial? Tengan a la mano siempre la inteligencia artificial, les digo que para eso sirve. Es más, como tienen La de el Argentina. Ah, muy bien, muy bien, bien ahí. En Perú ocurrió también, Ecuador también. O sea, no garantiza nada, pero es que dicen, si no tiene la mitad más uno de los votos, se tiene que someter a una segunda vuelta para que el que gane tenga al menos la mitad más uno de los votantes que hayan ido por segunda ocasión, ¿no? Y este asunto de que en México también lo tenemos. Si se fija, en México tiene un diseño, salvo la segunda vuelta, tiene un diseño que pudiéramos considerar positiva, salvo porque no tiene una representación equitativa. Esto ya lo hablé en clases pasadas. Por ejemplo, Morena obtuvo más bien, la oposición obtuvo el 41, casi el 42 por la oposición, ¿eh? Los partidos de oposición en el país, a nivel de la elección nacional, obtuvo más o menos el 42% de los votos válidos. Y el partido Morena obtuvo cerca del 50 pues hagan las matemáticas, hay 58%, pero no tiene el 58%, tiene el 66%, 67%,
de los votos. ¿Por qué? Porque la representación no es equitativa. Pero lo que sí tenemos son elecciones concurrentes con términos cortos. ¿Por qué términos cortos? Porque así permites que eso en el diseño constitucional, en términos de sistema de gobierno, nuestro país establece que a la mitad, para el caso de los diputados federales, eso sé que lo saben muy bien, me están comiendo los zancudos. Yo aquí tengo mi antizancudos y me voy a echar porque siento que me pican mucho y el dengue está fuerte. Al menos por acá en Jalisco deben de saber que somos el primer per cápita. O sea, si dividimos los casos entre la población que hay, vamos, creo que número uno o dos, por ahí. Bueno, la aprobación, las reglas para salvar al gobierno dividido. La aprobación del presupuesto es importante porque ahí está donde se va a destinar el gasto público, el gasto y la inversión pública, y habría que ver qué reglas se tendrían que tener. Por ejemplo, hay algunos países que, no obstante el Ejecutivo, no, como es el caso es un país de nuestra Latinoamérica, permítanme acordarme, es en Chile. Si no obstante el presidente no tenga mayoría en el poder legislativo, en términos de presupuesto, ese no se toca. Es la propuesta, o sea, es dejarle al ejecutivo que, digamos, dirían en mi pueblo, se mate solo, ¿verdad? O sea, o que sí le demos chance de que él diga en qué se va a gastar el gasto. Eh, bueno, aquí no tenemos el papel de las dos cámaras. Este no nos aplica. La superación del veto, ya lo habíamos hablado. Y ya lo hemos hablado también. Las leyes de urgencia con enmienda abierta, eso es lo que se llama como iniciativa preferente. Bueno, miren, voy a ser muy honestos con ustedes. Me interesa muchísimo más que conozcan el régimen presidencial, que sentí que lo traíamos flojito, la verdad. ¿Por qué el régimen presidencial? Por obvias razones. O sea, ustedes cuando egresen, pues desde luego tienen que conocer las generalidades de los tres sistemas sí, el sistema de gobierno, cuáles son las tres características, pero me interesa que conozcan más cuál es la problemática del sistema presidencial que de otro. Pero de manera rapidita, pues vamos a ver lo del sistema parlamentario. Hoy hablaba con un maestro que le tengo mucho precio, con Ismael Orozco Loreto, ahí que forma parte ahí también del Departamento de Políticas Públicas ahí en la UDG. Estábamos hablando de una propuesta que hubo por ahí en los 90, fíjense, una línea de pensamiento que México no me acordaba, a mí recordó todo esto, que me dijo los nombres de unos personajes que querían impulsar un cambio en la Constitución para que México fuera un sistema parlamentario, que como sistema, visto lo que ocurre en Inglaterra, pues es maravilloso, ¿no? Eh, Quienes hayan visto la serie que se llama The Crown, no me parezco como Pocho, pero no sé cómo se llama en español, pero es The Crown, sobre todo sigue la vida de la reina Isabel, ¿no? De Inglaterra. Pero, ¿cómo se llama? Pues se la llamaba La Corona en español, o se llama igual, ¿no? The Crown. Se las recomiendo, si pueden ver, si los que ya lo vieron. No me dejarán mentir que más allá del tema de la vida personal, esas cosas, está bien. Eso es como chisme para los que les gusta el tema del régimen monárquico parlamentario, pero las discusiones y el funcionamiento sobre las decisiones de Estado en Inglaterra, pues son fascinantes verlas, ¿no? Cómo ya están llevadas ahí en esa serie. Se las recomiendo muchísimo. A mí me costó esa serie ver
verla como por tercera vez, cuarta vez. O sea, y solo la volví a intentar ver porque alguien que le tengo mucho precio, el doctor Luis F. Aguilar Villanueva, llamémosle el padre de las políticas públicas aquí en Latinoamérica, quien tuve la suerte de trabajar con él, pues decía, no, está buenísima. Yo la vi y dije, no, no es para mí. Luego le di otra intentona y dije, ay, pues no, qué aburrición. Y creo que la tercera ya me fui embalando y como ustedes que estudian asuntos públicos, se las recomiendo mucho. Bueno, eso ya lo sabíamos. El Poder Ejecutivo está dividido. Hay un jefe de Estado que puede ser o presidente o rey. Y un jefe de gobierno que es el primer ministro, tal vez se les conoce en Alemania como la canciller, él o la canciller, o el presidente de gobierno, como en el caso español, ¿no? Ah, miren qué chistoso, aquí quedó Inglaterra, Alemania y España, en ese sentido. El poder legislativo es bicameral, bueno, eso ya lo sabemos. Cámara alta, cámara baja. Eh, ¿Qué ocurre a diferencia del poder presidencial en cuanto al Parlamento? La más grande de todas es que el Parlamento puede destituir a los ministros, a los miembros del gabinete. O sea, si ven que no están dando el ancho el de el de alguna ministerio particular, pues lo puede el Parlamento. Dicho sea de paso, hay que recordar que, por ejemplo, tomemos como caso Inglaterra, el ministro, por ejemplo, de Economía, también, además de que tiene esa cartera, es un miembro del Parlamento, o sea, llámenle un diputado, pues no es diputado, es un parlamentario. Entonces, sí, los demás consideran, claro, debe tener el apoyo de su partido, ¿no? Pero a veces no ocurre, a veces corren, ahí destituyen a ministros, este, ¿cómo se llama? El Parlamento puede correr a quien quiera, pero como lo pueden ver, si no toman decisiones, si se estanca, eh, o sea, tú eres el primer ministro que es tomar decisiones y encuentras bloqueos y bloqueos y dices, no, pues, o sea, la primera, ok, a la segunda, después de que te aclaré y modifique, sigues en no, ya no hay una tercera en general, ¿eh? Ya lo que ocurre es que el primer ministro disuelve a todo el parlamento. Nada más que ahí es muy chistoso, es como las abejas cuando pican también se mueren, pues, ¿no? El primer ministro también se va, porque acuérdense que el primer ministro forma parte del parlamento, pero este, si no va a caminar, pues son las normas que toman ahí. Primer ministro también puede plantear que sí, claro, se le puede otorgar la cuestión de la confianza. Eh, es decir, en ciertas cosas piensen como en casos extremos de la guerra, por decir, ¿no? Si una nación que tiene sistema parlamentario va o no va a la guerra, ese es tema particular de solicitar como tal, que le llaman la cuestión del asunto de confianza, para que dos terceras partes del Parlamento lo apoyen, pero si por algo no lo logra, es decir, es una traición que cuando lo hace se le apoya al primer ministro. Eh, es diferente a nuestra cultura política, pues. No solo en eso, existen algunos otros temas, no solo en la guerra, pues, por ejemplo, también para subir impuestos o qué sé yo. Eh, es como hacer una apuesta fuerte ahí, de que dices, bueno, no logramos acuerdos. Entonces toma la iniciativa de solicitar, tiene un nombre peculiar en inglés que, déjame ver cómo se llama él. No me acuerdo en inglés cómo se le nombra, pero sí es este asunto de moción de confianza se llama, pero no recuerdo cómo se llama en inglés. No, no crean que es igual así, trust motion, no, o sea, tiene otro nombre. Y el jefe de gobierno también puede, una vez que disuelve, convoca elecciones. Eso ya lo veíamos.
Parlamento diferencial nuestra, o sea, piensen que los parlamentarios aquí, ¿quiénes serían? Pues los diputados, ¿no? Y los senadores para los diferentes temas. El Parlamento puede investigar, puede interpelar, puede solicitar información sin que le sea negada y puede hacer comparecer a los funcionarios que quiera para que expliquen sus razones. Es decir, es un sistema fascinante en ese sentido. O sea, el tema de rendir cuentas es parte de la cultura. Contrástenlo, por favor, en cada momento de qué es lo que ocurre aquí, ¿no? En nuestro sistema. Y bueno, el sistema electoral que optan los sistemas parlamentarios, eh, en realidad buscan siempre que sea bipartidista en general. Casi todo sistema parlamentario, con algunas excepciones, solamente existen dos partidos para que las mayorías sean sólidas ahí, o sea, en el Parlamento, ¿no? Bueno, ya por último, el sistema semipresidencial, ya habíamos dicho, el poder ejecutivo tiene dos cabezas, es el presidente y el jefe de gobierno, o también, también puede tener el nombre de primer ministro, pero ojo, hay un jefe de Estado, o sea, bueno, más bien el jefe de Estado sea el presidente, ahorita lo explico. Eh, el presidente, piensen en Francia, así es, más claro de ver. El presidente, por ejemplo, Macron él fue elegido así como nuestro presidente, ¿no? Votación directa y vámonos. Pero el jefe y Macron, ya una vez que ganó, él pone a un jefe de gobierno, pero se lo tiene que aprobar el parlamento, porque existe parlamento. O sea, existe un sistema presidencial, pero también un sistema parlamentario. Eh, en ese asunto de quién designa al jefe de gobierno, el presidente debe mantenerse como un árbitro, dependiendo qué tanto, cómo hayan quedado las elecciones, cuántas mayorías tenga, debe de aceptar a quién nombran jefe digamos, quién se va a encargar del ejecutivo, ¿no? Al presidente le va a tocar todo lo de, como las relaciones exteriores, la diplomacia, las fuerzas armadas, básicamente. Y finalmente va a haber voto de confianza o censura para el gabinete por parte de la mayoría del Parlamento. Si no, pero esto es muy importante que se me olvidó poner como viñeta. El Parlamento puede correr a quien quiera del gabinete o a todo el gabinete o vetar ciertas cosas que vengan de ahí, pero no puede de ninguna manera borrar al presidente. O sea, ocurre lo mismo que en el sistema parlamentario. Sí, se puede disolver el parlamento y se van todos, incluido el primer ministro, pero no así quien ostente el cargo de presidente en este tipo de sistema. Ah, bueno, ahí ya lo dije, puede disolver al Parlamento, pero el Parlamento no puede destituir al presidente, como el caso de Francia, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al resumen. Me gustaría escucharlos si tienen alguna duda en particular sobre el funcionamiento de esos tres. Llámenle que el sistema parlamentario en realidad trata de tomar como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Este, ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuál de estos tres sistemas es el mejor? Así en una discusión, si tuviéramos que hacer una discusión académica, ¿cuál creen que es el mejor sistema? Yo creo que el semipresidencial, A ver, qué interesante, ¿por qué? porque, bueno, ahorita no sé si lo dijo mal, que el Parlamento toma lo mejor de ambos mundos, pero yo creo que al revés, ¿no? Ah, Que fue el semipresidencial, sí. toma lo mejor del Parlamento y del presidencialismo. No me parece como óptimo a estas alturas de la vida que exista tanto poder en una sola figura y pues ya lo estamos viendo nosotros, somos el ejemplo de que
contrapesos que se supone en un sistema presidencial, pues como no son suficientes. Y entonces aquí entraría el Parlamento, que a lo mejor nos estuviera salvando. Qué interesante. ¿Alguien más? ¿Qué críticas pudieran hacer, por ejemplo, el sistema parlamentario? Digo, sé que no lo hemos vivido aquí, pero más bien, hablemos hoy tan positivo. ¿Qué virtudes de ver el sistema parlamentario expresado ya la parte de la exposición resumida que ya hemos tenido? El profe de Derecho Constitucional nos puso un discurso de un primer ministro inglés, Rishi Sunak, en el cual a mí me parece que son pocos los sistemas en los cuales se ve dimitir a primeros ministros o a presidentes. Y yo creo que eh, pues algo bueno deben tener para obligarlos a que renuncien, ¿no? Entonces a mí Sí, me parece interesante eso. Justo que el parlamentarismo evita la entronización en el poder, ¿no? Justo en esta serie de Crown, una de las muestras es Winston Churchill, sí, fue el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra, pero llega un momento en que ya es destituido. un ser muy grande, ya está senil y el parlamento y todos deciden decir muchas gracias, pero hasta aquí. Y en Latinoamérica hemos tenido desafortunadamente figuras históricas presidenciales donde se entronizan en el poder. Dos en Nicaragua actualmente, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, sí, muy bien, bien pensado. Y además otra virtud del Parlamento es la responsabilidad, pues, de los gobiernos, pues genera gobiernos responsables en el sentido de que todo lo que tengan que proponer como política pública, como ruta de acción, tiene que estar discutida con los miembros del Parlamento. Ocurre que el partido que gana, pues sí, claro que iba ya, o sea, van en fórmula diciendo, yo ya gané, estos van a ser los demás miembros del Parlamento y con estos voy a hacer gobierno. Y cada partido trae sus gallos a sus fichas fuertes, para no hablar del mundo animal. Y este. El que pierde, no sé, o sea, no crean que ya se fueron a ningún lado. Los que pierden también iban, por ejemplo, allí iba el que va del secretario, el ministro del Trabajo, queda en la oposición, pero era alguien que ya tenía propuestas específicas de gobierno en ese sentido. Entonces ahora el que ganó, el que forma parte, el ministro de esa cartera de gobierno, tiene que necesariamente que discutirlo con su contraparte, es lo que les llaman gobierno a la sombra. Entonces se genera un debate, un diálogo muchísimo más amplio, muy importante y más responsable, me parece, ¿no? No es porque ya gané, ahora va la mía, ¿no? Ya tanto que nos costó ganar, ahora no me importa la oposición, no los escucho, son minoría, eso, etcétera. Es parte de lo que bueno, a ver, en los últimos minutos, aunque sea sirva de introducción para la siguiente lectura que harán, déjenme compartir la exposición sobre el sistema electoral, que es digamos, la tercer esferita. El electoral y el de partidos, ¿no? Pero vamos a empezar por el electoral. A ver. ¿Ya lo están viendo ahí? ¿No, verdad? No, ¿No ven nada? Ah, perdón, debo de darle a compartir no. un segundito. Un segundito. Entonces, pues ya estamos súper fuertes en el tema, al menos en lo básico, pero sólidos en identificar los sistemas de gobiernos presidencial. Les voy a pedir que obviamente en el examen puedan identificar características de los tres sistemas, ¿no? Y probablemente su opinión razonada en ese sentido. Profesor, Mándeme. en El Salvador, ¿de qué Sí, tema es, sabe?
bueno, sé que lo puedo buscar, pero No, presidencial 100%. me llamaba la atención una política que tuvo pues el presidente. Bebé, una cosa, presidencial, pero si aquí te pareció amplia la mayoría de las elecciones pasadas, allá es el presidente, creo que, vamos a decirlo así, del 100%, no recuerdo cuántos son allá, pero por decir del 100% de los legisladores, o sea, del poder legislativo, como el 85%, no, sí, por ahí, son del partido del presidente Bukele. Entonces, que es lo que bien lo dijo ahorita Karim, ¿no? O sea, pues sí, muy carismáticos, pero pues de ahí se van entronizando en el poder y luego pues eso va generando arbitrariedades, ¿no? Claro, es muy popular, eso es innegable, ganó la elección con muy amplio. Ahora, esos estados pequeños son es como, ¿cómo decirles? Muy injusto compararlos con estados grandes como el nuestro, ¿no? O sea, la población total de El Salvador, más pequeña, mucho más pequeña que la de Jalisco, e incluso el territorio mismo lo es. Pero bueno, pues sí, vale la pena, traerlos a colación porque está muy de moda, ¿no? Nayib Bukele, sobre todo por el tema de la efectividad en el gobierno, que pues sí, era dominado por la mara salvatrucha y haciendo un lado el tema es lo que les decía, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un país democrático o un país donde haya efectividad del gobierno? Entonces, uno diría, no, pues las dos cosas, pero dice, no, 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 solo puedes tener una. Entonces, la gente en El Salvador dice, pues efectividad. Entonces, bueno, ese asunto de los derechos humanos, pues así le voy a llamar ahora a la macana, al rifle, a la pistola, a eso se van a llamar derechos humanos, ¿no? Entonces, perdón, pero me emocioné y ya ni te dejé participar, discúlpame. No, era prácticamente eso, pues precisamente porque está como de moda o que hay algunas evaluaciones que lo aplauden, pero pues si sabemos, es que esos mismos encarcelados también son parte de la sociedad y son hijos de Claro. alguien y son parientes de alguien y, o sea, de alguna forma están como sufriendo el hecho de que su país mejore. Sí, sí, ese es un enfoque y hay muchos otros, ¿no? También ya se generaron oligopolios, que solamente el Estado dice, pues con ellos vamos a hacer todas las obras, con ellos, que también pues la crítica hacia los regímenes que hemos tenido en el país, pues ha sido, acuérdense del caso, pues fue porque fue descubierto, ¿no? En aquel momento por Carmen Aristegui y del presidente Peña Nieto de la llamada Casa Blanca, ¿no? Que fue cuando tienes tanto dinero, ya no es que, como dicen, un amigo decía de manera muy lapidaria, están ahí porque están ahí o sea, son ratas, decían, no son tontos, no son pendejos, o sea, pero cuando ya no puedes esconder tantos como la cúpula de un iceberg, ¿no? De la masa que se genera tanto que vas perdiendo incluso la forma de cómo esconder tanto dinero, ¿no? Y recuerden que ese fue el Waterloo del sexenio anterior, sexenio súper corrupto que pues nadie, absolutamente nadie es nadie, ¿eh? Nadie es nadie de ese sexenio que fue una cosa bárbara en corrupción, ha sido eh, sentenciado por algún problema, ¿no? Ni Rosario Robles, ni el otro güey de Pemex, ¿cómo se llama? Lozoya. O sea que Lozoya, por cierto, así diciendo, no, pues sí, yo me robé tanto dinero, ¿no? Me lo robé. O sea, acepté los sobornos de Obredech, la empresa esta petrolera de Brasil, que para ganar concursos, pues daba dinero. Y nadie, ¿no? Entonces dices, qué chistoso, ¿no? O sea, un régimen, el actual que está por concluir, que decía, vamos a combatir la corrupción, pues no se llevó a la cárcel a ni uno. Entonces, bueno, ese es un debate del presidencialismo importante. Es un debate. Entonces, está este otro asunto, a ver, ahí sí se ve, si estoy proyectando, se ve, ¿verdad? ¿O no?
Sí, estamos en sistemas electorales. Bien, bien, o sea, ya hay un sistema de gobierno, entonces, ¿cómo le hacemos si ya dijimos que el poder lo puedes configurar como un menú en términos de democracia? Esto también obvio es de democracia, si no, pues qué caso tiene hablar donde no hay democracia de todo un conjunto de instituciones que van a normar la manera de elegir. Electoral, pues es sinónimo de elegir, ¿no? A los representantes, pues. Elegir a los representantes, toda la forma como se le hace, ya les había mostrado ahí. Es esta idea, es esta maquinita, piensen como una máquina que, ya se han visto las máquinas que hacen la carne molida de res, ¿no? O de cerdo. Entra el pedazo de carne, luego le das una vueltita y luego sale así molida, ¿no? O la de salchichas, pues. Es igual. ¿Cómo le hago para convertir los votos en representación? Aquí escaño, ya se va a decir, oye, pero habías dicho que escaño es solo para la Cámara de Senadores. Sí, o sea, para distinguir nuestro sistema electoral le llamamos escaño a los asientos que tienen los senadores, pero escaños, asientos legislativos, se les va a llamar así, ¿no? ¿Cómo? Entonces, si les pregunto, ¿cuál es el concepto de sistema electoral? Con que dijeran, mecanismo para convertir votos en representación política. Ya. Y aquí y en China estarían súper bien, dirían, oh, qué bárbaro, este cuate sabe de ciencia política o esta mujer, porque lo demás es, vamos a desmenuzarlo. Pero entonces hay varios tipos. Uno mayoritario, tenemos nosotros un sistema mayoritario en ciertas cuestiones, proporcional en otros, pero lo característico del sistema mexicano es que tenemos las dos. Sistema de mayoría para elegir, por ejemplo, ¿en dónde es el sistema de mayoría? A ver, ustedes, por favor, ayúdenme. ¿En dónde? México tiene los tres. Ahí, los tres que ven, ahí están. Pero necesito que me ayuden. Pues para presidentes y Presidentes, punto ya. Ejecutivo. Gobernadores, presidentes municipales. Y el presidente se elige por el principio de mayoría. Sí, se conoce como mayoría relativa, pues, porque no puede. A ver, si por ejemplo del padrón sale a votar el 30% y del 30% nada más gana con el 40% porque había otros tres partidos, pues es la mayoría relativa de los que salieron a votar. ¿Sí me explico? O sea, sí queda claro esa parte porque se le considera relativa, ¿no? No es de que todos los ciudadanos, que también ese análisis habría que hacer, ¿no? Para elegir a la presidenta actual, del padrón salió como el 50 y tantos por ciento, y de ese 57 tantos por ciento ella ganó con el 60%, o sea, ganó de los empadronados, que eso también habría que decir, los que lograron empadronarse, que están registrados, pues ganó de esos, De la, de los la que mitad de la lograron, mitad. ¿mande? La mitad de la mitad, ¿no? Ándale, es una forma, exacto, ya es para acabar pronto. Pero son reglas válidas, legítimas. O sea, es como cuando tú juegas, no sé si han jugado juegos de mesa, pues tú dirías, no, pues si el agua, no, 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 no es como tú quieras o crees que quieras, es como dice el librito. Aquí el fin de semana, aquí en la casa recibí a mi compadre y a su familia nos pusimos a jugar un juego que se llama Risk, se los recomiendo, si no lo tienen, está interesante. Es sobre la conquista de territorios así en el mundo y tiene muchos entresijos, ¿no? O sea, no se juega así de una manera lineal de aventar dados. Pero entonces, pues te tienes que someter a las reglas. Entonces, que alguien diría, hombre, pues si ese ganó con la mitad de la mitad de la mitad, de la mitad, pues ya, o sea, sí estaban las reglas. El sistema proporcional, por supuesto, se refiere a lo que decía, que los votos se traduzcan en proporción de los votos que se obtuvieron. El mejor sistema en ese sentido,
digamos, son las elecciones municipales. No es exactamente proporcional en el país, pero las planillas se van integrando. El que ganó ya la mayoría ya la tiene. Y luego a partir de ahí, según los votos, para la oposición van en proporción y en ese sentido se van distribuyendo los regidores. Y, pues sí, las regidoras, regidores que van quedando. Pero México también tiene el sistema mixto porque ¿en dónde lo vamos a encontrar con claridad? Pues en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en el Poder Legislativo, ¿no? Sí saben por qué, ¿no? O sea, Sí, tenemos diputados de mayoría relativa. ¿Cuáles son esos? Los famosos plurinominales. No, esos son los proporcionales. Ah, No, ok. el de mayoría relativa es el que gana. Vamos a decir que tú y yo contendemos en el distrito de la zona norte de Jalisco, la zona wixárika, que es muy amplia. Y digamos que por alguna cosa rara salió a votar una buena mayoría de esa gente, pero tú me ganaste con un voto, o sea, con un maldito voto me ganaste y de los que salieron a votar, tú eres el de mayoría. Pero el sistema electoral mexicano dice, ah, como este compa perdió, o sea, yo perdí, tú ganaste, yo perdí. Pero por nuestro sistema electoral establece también ahora el principio, que eso fue una modificación reciente, de las primeras minorías. Entonces, como yo te quedé bien pegadito y en el porcentaje de distancia es casi nada, yo de todas maneras voy a entrar como diputado, no de ese distrito, sino por la vía proporcional. Ahora sí, plurinominal, que dentro de los plurinominales en las fórmulas es algo complejo. No se me vayan a hacer bolas, eso son configuraciones. Es configuración de cómo se hace. Pues, pero también se toman primero en cuenta uno que quedó como primera minoría, o sea, yo, porque quedé bien cerquita de ti. Y luego otros que están en la lista, el que el partido puso. Ah, pues ahí van también esta gente que quiero que quede. Y ahí nos vamos a ir distribuyendo. Uno en primera minoría, uno de la lista, uno de los que perdimos, pues, de los que perdimos. Los que ganaron, pues esos ya dirían en mi pueblo de manera muy chistosa y grosera, chingaron paleta, ya ganaron, ya no hay nada que más decir. Bueno, esos son los tipos. Y con esto vamos a terminar con las variables que existen en el sistema electoral. Tiene que ver con las circunscripciones electorales. ¿Qué es eso? Es la delimitación de un territorio para decir, el distrito uno abarca pues justamente, lo voy a decir, los que no son de Jalisco, pues imagínense el mapa. Cuando vean a Jalisco, el mapa está. Hay una suerte de coronita o tres deditos hacia arriba de Jalisco, están así, y luego se hace delgadito, 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 y hasta llega a las zonas, pues región central. Ese es el distrito uno. ¿Por qué abarca hasta allá? ¿Por qué no abarca menos o por qué no abarca más? Por razones culturales, sociopolíticas y hasta económicas que tiene que decir, por ejemplo, es que por ejemplo, en esa región, en el ejemplo que les pongo, allí vive mayoritariamente la comunidad wixárika, o sea, los huicholes, que mal llamados huicholes, pues se les debería decir, son la comunidad wixaritari, pues en realidad ellos son wixárika, se escribe wixárika con X, con W y X, con acento en la A, wixárika, pero se pronuncia birrárica. Bueno, entonces, ¿por qué? Bueno, por esa razón, porque yo tengo que mezclar cuestiones culturales, pero alguien, si se pone listo, puede ver con mucha claridad que ahí es donde la primera, donde el diablo puede meter la cola, ¿verdad? Porque imagínate que yo sí gano, o sea, como partido, gano en una circunstancia, siempre pierdo, siempre gano. Y si quiero ganar, pues le hago configuro en el territorio, quito donde me va mal y pongo donde me va bien y voy a ganar. Si lo ven, ¿no? Yo tengo, lo voy a simplificar. Hay tres
tres poblados, lo voy a poner así, tres. Y en eso siempre pierdo, siempre, siempre. Y acá hay otros tres, pero es de otro distrito. Y acá gano en dos y pierdo en una. Ah, pues ahí donde siempre pierdo, les quito, ahora lo voy a dibujar así porque somos frontera, quito uno y meto los dos donde yo ganaba. ¿Qué va a ocurrir? Pues voy a ganar. Eso en ciencia política se le conoce como el efecto gerrymandering, porque fue un cuate que justamente identificó eso allá en Inglaterra, gerrymandering. Su nombre era Jerry y su apellido Mandering. Y entonces él fue el que decía, oye, pues no manchen, siempre pierdo aquí porque pues está ahí. Y, sí, y cuando llegó a tener el poder pidió a su partido que modificaran en la ley electoral los territorios y entonces hacían como una especie, piensen como dibujen como un efecto de elefante. O sea, tú tenías un cuadrado, ¿no? Este rectángulo que ven aquí, pero ahí en ese rectángulo siempre pierdo, pero si dibujo un elefante aquí donde yo gano, pues gano. ¿Sí lo ven con claridad? Digo, no es que lo vean, es que justo les pido que lo imaginen. Ese es uno. La otra es qué formas de candidaturas se van a generar y votación. Ese es otro, ¿verdad? En las últimas reformas, pregunta para este grupo que los considero de mucho valía. En las candidaturas, ¿qué fue lo último que se modificó? Que sí ha tenido muchísimos efectos y que antes pues estaba dominado por cierto tipo de personas. ¿Qué se modificó en nuestro sistema electoral? La paridad de género. La Bien, paridad de género. exacto. Bien, bien, bien. Entonces, eso es parte del sistema electoral, o sea, porque acuérdense de las Juanitas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese asunto que decían, no, pues sí, ponlas uno y uno, y luego decían, "Ay, pero yo soy el líder aquí, a mi esposa la pongo como candidata, y acto seguido, en la primer sesión, o sea, en la primer sesión, vas a pedir licencia, yo me voy a aventar los 3 años, ¿no? Entonces... Para evitar eso, también se hicieron otro tipo de modificaciones que evitaran que no puede ser elegido ese tipo de personas, etcétera. ¿Qué más forma parte del sistema electoral? Pues la forma de convertir los votos en escaños. Ya lo expliqué ahí hace un momento, ¿no? Por ejemplo, puede ser meramente mayoría, meramente proporción. Yo puedo, pues ya lo que dije, ¿no? De cómo está nuestra Cámara de Diputados actualmente configurada, y yo puedo decirte, yo esos votos que tú tienes, los voy a hacer que valgan más. Uno diría, hombre, pues no quedamos que una persona un voto. Pues no, espérame, pues es aquí como yo configuro el sistema, ¿no? Y entonces puede llegar a ocurrir eso. También el sistema electoral va a determinar cuántos escaños en cada circunscripción. O sea, por ejemplo, en términos electorales, en Jalisco vivimos en la quinta circunscripción, abarca desde Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, mm, déjame acuerdo, sí, Colima. Colima también, y párenle de contar, si no es que creo que Aguascalientes, no, creo que Aguascalientes es parte de otra circunscripción. Esos estados que dije. Más Durango. Durango se me escapa. Aunque está en el norte, Durango está incluido en la quinta circunscripción. Entonces, de ahí, ustedes, cómo se les ocurriría que fuera justo distribuir? Ya les dije los estados. ¿Cómo se les ocurre o sea, una circunscripción, para que fuera justo, cuál debería ser el criterio de cuántos les otorgamos, cuántos votos les vamos a otorgar? Perdón, representantes. A ver, voy a ponerlo al revés. ¿Qué les parece que si en México ya dije hay 5 circunscripciones electorales a nivel federal, 5, nada más? Y ya les dije los estados. ¿Cuál sería y es más, lo voy a poner así,
¿Qué les parece si nada más Tabasco, Campeche y Quintana Roo, e incluso Yucatán la mando a otro lado? Hago una circunscripción nacional, que por cierto es donde salen las listas. O sea, ¿cuál sería la injusticia ahí? ¿Qué criterio para decidir si a las circunscripciones les voy a dar la misma cantidad de representantes? Que de hecho así ocurre. O sea, es decir, lo voy a decir de esta manera. Hay 500 diputados en la Cámara de Diputados y 300 vienen de la manera, por la vía de la representación proporcional, o lo que bien dijeron hace un momento de los plurinominales. Y de esos 300 yo los tengo que dividir entre 5, así es como funciona. ¿Cuál debería ser el criterio para que fuera justo? Cada 100 votantes. Ah, bien, el número de votantes, ahí está. Y eso eventualmente no ocurre tampoco, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo es que uno diría, hombre, pues no que no quedamos que un voto, una persona, un voto, nos vamos dando cuenta que en el sistema electoral no tienen el mismo valor necesariamente, pues eh, tú configuras las formas. Yo puedo darle más fuerza a un número, porque yo siempre gano en Tabasco y siempre gano en Campeche, pues ahora quiero que ahí, pero en Campeche y en Tabasco viven bien poquitas personas, incluido Quintana Roo, no se equipara con por ejemplo, la región centro, ¿verdad? Umbrales y barreras legales de qué? Puede ser de representación, principalmente para participar. Por ejemplo, en el país, para poder acceder a la representación legislativa, se necesita el 3%, a partir del 3% para arriba. ¿Y qué tamaño de la asamblea? Ahorita está también en discusión, esto que le estoy diciendo, puede que ocurra, que es la disminución de los congresos, y particularmente del Congreso Federal. Ahorita hay 500, se está planteando que pueda ser menor. Ahorita, por lo pronto, lo que ya está como cocinado es de que no haya reelección, pero también el tamaño del Congreso Federal. Como en este pequeño cuadro, así de poderoso como se los digo, está configurado lo que es el sistema electoral. Entonces, el sistema electoral, como pueden darse cuenta, es el que de aquí genera el sistema de gobierno. Este es el que va a decir quiénes van a ser los que gobiernen, los que manden, los que decidan sobre las cosas. Y básicamente, en estas 6 de viñetas que ven ahí, es cómo es que le hacemos para, si ya dijimos que por sistema de electoral se entiende esa maquinita que convierte los votos en representación, en escaños, pues en asientos legislativos, este, pues ahí es la manera de hacerlo. Bueno, no les voy a preguntar, bueno, de esta diapositiva va a salir una pregunta y ojo, yo no pregunto cosas excéntricas, pues, o sea, les voy a preguntar como lo básico, entonces ahí ustedes sacan sus conclusiones. Bueno, ahí parémosle, les voy a ahora sí dejar tarea, espero mañana mismo y si no, no, mañana mismo, de leer. Vayámonos adentrando un poquito más. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos cómo funciona, qué le dio origen a todo esto que estamos viendo, la democracia. Empezamos por hablar por gobernanza. Yo empecé por atrás hacia adelante para darle como sentido, pues, cómo es que, para qué tiene sentido esta la representación si no es para vivir mejor, ¿no? Nombre, por cierto, también de otro programa, vivir mejor, prosperidad, prospera. eh, Justicia social, bien común, todo ese tipo de cosas. Para eso es, entonces hay que hablar del poder, hay que hablar del gobierno, hay que hablar de los sistemas del gobierno, cómo se clasifican, los sistemas electorales, cómo se clasifican,
Y entonces un tercero, o sea, vamos de lo general a lo particular, un tercero cuestión va a ser hablar del sistema de partidos, no sin antes, por supuesto, seguir abordando el tema electoral, que es lo que les voy a encargar que revisen. Sistema electoral y de partidos es la próxima tarea. Está padre porque se van a meter en discusiones, pues, vigentes, siempre vigentes, en el asunto de lo que nos acontece como país. Bueno, descansen, ya son las 10:02, quedamos de pararle antes, pero también yo llegué tarde, no llegué tarde, otra vez, en fin, fallas técnicas dirían, pero lo importante es que vamos avanzando bien. Me gusta que sí participen. Métanse a la inteligencia artificial cuando esté en la clase, háganla discutir y avienten así lo que dudas que les surjan ahí mientras uno está hablando y así enriquecemos la discusión. Vanguardia, como esto que dijeron, Salvador, Nicaragua, todo lo que está ocurriendo, eso está padre. Bueno, ya los dejo descansar, tengan una semana muy buena. Ya casi se nos va la semana. Los que son servidores públicos de aquí en Jalisco, aquí tengo a varios, ¿verdad? Pues acuérdense que el viernes es inhábil, entonces va a estar padre. Va a ser semana cortita. Y los que no, pues bueno, pues ya una clase menos o una clase más aprendida. Buenas noches para todas y todos. Nos vemos el Buenas noches, próximo lunes. profesor. Gracias. Cuídense Buenas mucho. noches. Buenas Bye noches. bye. Buenas noches. Ah. Buenas noches.